Las redes sociales. Diría que si hay un tema que siempre está presente en mi canal, es este. Y vaya, lo cierto es que esto es así, puesto que es el lugar o sitio donde me encuentro más a menudo. Yo, como ustedes, he visto su lado bueno, como he visto su lado malo. He sido víctima de los escándalos que han ocurrido, o como mínimo los he presenciado. Yo soy el primero en señalar cuando algo va mal en este mundo. Ya sea que hablemos de inteligencia artificial, la poca ética de las IAs, el nuevo metaverso o el crédito Sésamo en China. Pero pese a toda la crítica que le he hecho a la distopía de las redes que las megacorporaciones han creado, hay que reconocer una cosa: podría ser peor. Esto no es ninguna justificación, o ni mucho menos escudar de alguna manera todo lo que hemos ido viviendo, pero sería pecar de amarillista, o quizás de negativo, el ignorar también los beneficios que ahora gozamos. Las redes sociales han traído un mundo nuevo, que para nada está cerca de ser perfecto, pero ha facilitado muchas de las cosas que tenemos en nuestra sociedad. Solo imaginen cómo sería la comunicación en la pandemia, sin cosas como Telegram, Messenger, Skype o Gmail. O seamos más extremos, quiero que imaginen cómo sería el mundo si nos quedáramos sin redes sociales, obviando el hecho de los millones de dólares que se perderían y las más que seguras caídas de más de una bolsa de valores. Sería regresar o frenar el avance de muchas ciudades a un nivel moral. Existen muchos problemas y movimientos sociales hoy en día a los que no se les daría ninguna concienciación. Habría muchas noticias o sucesos importantes a los que nunca nos enteraríamos. Claro que la humanidad ya ha vivido así, y teniendo inventos como la radio o la televisión, no parecería un problema apocalíptico, pero en una sociedad que ha crecido, o una generación como la mía, la cual gira en torno a este mundo, sin duda alguna generaría un gran caos. Ahora, no vengo a darte la noticia de que estemos en algún peligro de perder las redes sociales, no te alarmes, o bueno, no en este video. Con todo esto, tampoco quiero dar a entender que los actos de corrupción de las empresas son un mal necesario para que nuestra sociedad tenga estos beneficios, pero sin lugar a dudas, podrían caer aún en peores manos. Lo cierto es que luego de tanto caos ocurriendo en el mundo, las fake news, el robo de datos, las guerras, simplemente es imposible que todos podamos ignorar todas aquellas polémicas. Es imposible que aquellos gobiernos que solo se aparecen en tiempo de elecciones sigan haciendo la vista gorda. Y si bien existen muchas personas que simplemente este tema no les importa ante todo lo acontecido, existen otros que esos actos ya no se pueden tolerar, como lo serían muchos gobiernos. Hoy en día, todos estos actos han escalado tan pero tan alto que son muy difíciles de ignorar, incluso para nuestros estados, que vaya, que algo que llame su atención es prácticamente un milagro, al menos en mi país. Pero cada vez son más los que ya no van a tolerar de manera tan libre el actuar de las redes sociales, lo cual de cierto modo parecería ser una victoria, ¿no es así? Sin embargo, dependiendo de cómo lo hagan, esto puede que no tenga un desenlace positivo, de hecho todo lo contrario. A ver, primero que nada, hay que hacer una aclaración: el que los gobiernos tomen cartas en el asunto de todos los escándalos que han ido ocurriendo producto de las redes sociales, no le veo el problema. De hecho, lo podría considerar algo bastante bueno, siempre y cuando lo que se busque sea beneficiar a las personas y no meramente intereses económicos o personales. Pero tristemente, la gran mayoría de las veces en las que los gobiernos han querido meter mano, las personas éramos más una excusa para obtener ricos dólares que verdaderamente para ayudar, como cuando la Unión Europea quería aplicar el artículo 13 para ganar dinero con las leyes de copyright, con la excusa de defender los derechos de autor, pero a fin de cuentas serían ellos los que se verían beneficiados. Y también es curioso cómo reaccionó YouTube por aquel entonces, diciendo de tajo que iban a censurar todos los videos que no pudieran comprobar el copyright, o cuando España quería cobrarle a Google por utilizar la pestaña de noticias, cosa que recientemente Australia ya avaló. Y bueno, podría seguir dando ejemplos de cómo los gobiernos han querido implementar reformas a base de bien, para que estas empresas paguen más impuestos, claro que usándonos más a nosotros como escudos, aunque bueno, eso es algo bilateral, tanto los gobiernos como las empresas nos usan como escudos en estos casos. Y ya mejor no hablamos de Facebook, que realmente no sé qué tan interesado esté realmente el Parlamento de Estados Unidos con el tema del robo de datos. A fin de cuentas, organizaciones como la CIA o el FBI, con su espionaje, son los primeros beneficiados. Pero dicho eso, no sé qué tanto es que afectar a las elecciones o el ataque al Capitolio, o un interés meramente económico, que bueno, tampoco es como que nos afecte en gran medida que una megacorporación le pague a varios países. No es como que de todas maneras nosotros vayamos a ver un duro de dichas peleas, pero siempre que ocurren somos los primeros afectados. Volviendo con lo del artículo 13, los primeros afectados fueron los influencers europeos, los cuales, de aceptarse dicha reforma, hubieran sido censurados en más de un sentido, y muchos canales habrían desaparecido. O hablando recientemente de Facebook, luego de lo ocurrido en el ataque al Capitolio o los escándalos de las fake news, hemos visto un aumento en la restricción de muchas cuentas. De hecho, luego de lo ocurrido,
fueron que empezaron a abundar los shadow ban o los bloqueos de 30 días, limitando enormemente lo que se puede o no puede decir en su plataforma. Siempre que existen conflictos, ya sean de interés o no, los que salimos perdiendo de una forma u otra seremos nosotros los usuarios, sobre todo porque en ningún sentido ambos lados quieren ceder, y vamos, ni siquiera somos una prioridad, solo somos una excusa para llevarlas a cabo. Pese a todo, hay que ser muy conscientes, sobre todo por parte del gobierno, el eliminar las redes sociales en nuestras sociedades no es para nada una opción viable, vaya, ni siquiera está sobre la mesa. Sin embargo, los gobiernos ya están considerando una opción que, de una vez lo diré, es una mala idea, lo mires por donde lo mires, hacer sus propias redes sociales. En mi país ya ha habido dos personajes dentro de la política que han dado públicamente esta propuesta, una de ellas el presidente López Obrador y una parecida un ex candidato que también compitió contra él. Por el otro lado tenemos al expresidente Donald Trump, que luego de la censura masiva que recibió por parte de todas las redes sociales en las que se encontraba, expresó abiertamente el hacer su propia red social. Ahora, esto no es algo nuevo. Por ejemplo, China, aunque no directamente han hecho sus propias redes sociales, tampoco es como que lo necesite. De hecho, en la práctica es lo mismo. Después de todo, las empresas privadas expresamente tienen acuerdos con el Partido Comunista Chino para tener absoluto control de lo que decidan ellas. Digo, si no, no existiría el crédito social chino. Tristemente para los ciudadanos del país, realmente no es como que necesiten ser dueños de las redes sociales, aunque es bien sabido que las controlan, así que no es ni remotamente necesario, aunque en la práctica así sea. Y por el otro lado también están los que, sin crear sus propias redes sociales, sí que las prohíben de manera general estas mismas. Y no estoy hablando de Corea del Norte, sino de Nigeria. Nigeria el año pasado, ante la censura de uno de los tweets de su presidente que señalaba la plataforma por incitar al odio, este último prohibió la plataforma en todo el país, que si quieres saber qué decía dichoso tweet, básicamente amenazaba las protestas y manifestantes que ocurren en el país, alegando que son demasiado jóvenes los manifestantes y que respondería con la misma moneda. Dicho de manera simple, incitar al odio. Con la acción a la plataforma de eliminar su tweet fue que llegó la censura, que Twitter fue solo el comienzo. Ya te digo yo de que el mismo camino le espera al resto de redes sociales. Claro que con esta acción el gobierno de Nigeria se intentó justificar con que las redes sociales solo son un medio para la desinformación y también para afectar la existencia corporativa de Nigeria. Claro que la razón debajo de la mesa también es evitar la comunicación a nivel nacional de los manifestantes, que usan justamente las redes sociales para organizarse. Ahora, seguro te estarás preguntando, ¿por qué metes a Nigeria? Si en el video estamos tocando el tema de cómo los gobiernos quieren crear sus propias redes sociales y no de la censura. Claro, si nos quedáramos meramente con lo anterior, no tendría sentido mencionarlo. Sin embargo, claro está, Nigeria no tiene la capacidad actualmente como el resto de crear su propia red social, pero por el otro lado sí que hizo algo parecido, lo cual fue quitarles o retirar las concesiones de las redes sociales y ser ellos, a través de la Comisión Nacional de Radiodifusión, los que llevarán a cabo la función de comunicar, lo cual en la práctica es bastante parecido. Ahora, ¿qué tienen en común estos cuatro personajes? El presidente de México, Nigeria, Donald Trump o el Partido Comunista Chino, y la respuesta es que tienen casi todo en común. Los cuatro alegan que las redes sociales son un medio de comunicación que afecta a sus gobiernos. Los cuatro tomaron un particular interés en las censuras o controlarlas por las protestas que existen en su país. Los cuatro tienen los mismos motivos y usan exactamente los mismos argumentos para censurarlas, que afectan a la democracia, que son unidos a la desinformación, y por supuesto, los cuatro no aceptan ni la más mínima crítica a sus gobiernos, siendo bastante fanáticas con sus ideologías. Reflexionar, de analizar todo esto que tiene que ver con las redes sociales, nos importa mucho por nosotros y no descartamos el que CONACYT, como lo planteas, la Secretaría de Gobernación, la Consejería Jurídica, se busquen opciones alternativas, claro, para garantizar la libertad, por la libertad y para que en México no haya censura, no haya censura, no haya censura. Y miren, sus razones y motivaciones son más que justificadas, pero sus acciones en absoluto. Quiero ser muy puntual en esto. ¿A quién se le hace una buena idea que personajes claramente autoritarios, que no aceptan crítica alguna, tomen el control de los principales medios de comunicación en la actualidad? Digo, eso ya lo vivimos con la radio y la televisión, y al menos yo no estoy dispuesto a tragarme 20 anuncios nacionalistas y patrióticos cada vez que abra mi Facebook. Y yendo más allá, es evidente lo que quieren evitar, y para eso tenemos el caso de China. Desde que China se hizo con el control de las redes sociales desde su país, e incluso prohibió las de Silicon Valley como Twitter o Facebook, Hong Kong fue dominado por el Partido Comunista, miles de manifestantes fueron encarcelados o incluso fusilados, y además de eso se instauró el crédito social chino, el cual no es ni más ni menos que un método de control social distópico llevado a la realidad, y me estoy quedando bastante corto. Y por el otro lado tenemos el caso de mi presidente, el cual desde su poder presidencial no ha tenido reparo alguno en revelar
revelar datos personales de los manifestantes y periodistas que se opongan a su gobierno, por no mencionar los que indirectamente ha sido responsable de ataques hacia ellos. Y vaya, ya no hablemos de lo que pasa en Venezuela, que allí ya no son solo periodistas los que perdieron su libre expresión en redes sociales, sino hasta que los memeros. Y ya cuando en tu país llegan a ser ilegales los memes en redes sociales, es que algo muy pero muy malo está dentro de tu política. Y el que hoy en día cada vez salgan más políticos a querer hacerse con el control de las redes sociales es algo que debemos estar más que preocupados y decir un rotundo no. Y vaya, no digo que existen razones más que justificables para ponerles un alto, reitero, yo soy el primero en poner pega y señalar los crímenes que estas últimas cometen, pero aún con eso siguen siendo una de nuestras mejores herramientas en contra de la corrupción y a favor de la libertad de expresión, a favor de las noticias. Les pondré un caso como el de mi país, un país donde la mayoría de medios de comunicación, como los periódicos o muchos noticieros, han sido comprados o están corruptos. La existencia de las redes sociales deslindadas del gobierno son una puerta y un aro de esperanza para miles de periodistas para traer la verdad o incluso hacer bien su trabajo sin arriesgar la vida. O por ponerles otro ejemplo, de países del continente, Chile o Argentina, con sus manifestaciones, incluso la misma Nigeria, en donde las redes sociales han sido un pilar primordial para poder oponerse al régimen, para poder organizarse y dar a conocer las injusticias de sus gobiernos, cosa que jamás se podría llevar a cabo de ser los estados los que las ejercieran. Ahora, lo ocurrido en el Capitolio, el ataque a Estados Unidos, no debería ser un argumento en contra de la idea de que las redes sociales sean independientes, o dicho de otro modo, no deberían ser un argumento a favor de que sean los gobiernos o el estado los que las rijan y regulen. De hecho, todo lo contrario, fue un servidor público, un expresidente como Donald Trump, el que justamente incitó a dicho ataque. Y aunque claramente hubo participación por parte de las redes sociales, eso solo muestra lo que ocurre cuando un político las usa para sus propios fines. Y vaya, no me quiero imaginar lo que otros personajes harían con semejante poder. Y lo peor es que no nos lo tenemos que imaginar, solo hay que dar un vistazo a los que la suerte no les sonríe, como China y Venezuela. De todos los ejemplos que hemos tenido o incluso tenemos hoy en día, no se me ocurre peor idea que los estados se hagan cargo de las redes sociales. Si bien hoy en día tenemos casos como el robo de datos, pero ya hemos visto el resultado de que este poder se use con fines políticos y no ha acabado para nada bien. En mi país, la última vez que un partido político fue dueño de todos los medios de comunicación que tenía la población, un partido político acabó tomando el poder por 100 años. Ahora, quiero que te imagines, no sé, una red social administrada por Donald Trump. En tu perra vida volverías a ver un post o páginas ecologistas, y ni mucho menos mencionar el calentamiento global. Insisto que se me hace curiosos que las figuras que apoyan la propuesta de ser ellos los que controlen las redes sociales son personas que no controlan ni la más mínima crítica a su figura, personas con actos de corrupción, y vaya, las personas menos indicadas para tener un poder así, uno que claramente usarán para beneficiarse ellos y sus partidos, ignorando completamente a los que sí que deberían beneficiarse. Nosotros. Las redes sociales tienen un gran poder. No necesitamos una realidad como el metaverso o Ready Player One, porque siendo honestos, ya vivimos en una segunda realidad, en donde nos entretenemos, donde convivimos, donde vaya, hasta ahora hoy en día tomamos clases o nos informamos, y en el caso de muchos, hasta trabajar. Básicamente, llevar gran parte de nuestra vida en este mundo. Y también se ha demostrado su capacidad para influenciar, para desinformar, para obtener miles de datos y un sinfín de personas en todo el mundo. El siquiera considerar darle un poder, el control total como ese a cualquier país es lo más alejado a la libertad, puesto que tarde o temprano será usada con fines egoístas, como hemos visto que ha ido pasando. Ahora, como llevo repitiendo a lo largo de todo el video, soy el primero en reconocer los fallos y crímenes de las actuales empresas, pero la alternativa que proponen no resuelve nada. El pensar que una red social llevada de la mano por los estados no evitaría que los espíen, no evitaría el robo de datos, ni evitaría las fake news, vaya, ni eliminaría la existencia de las actividades ilegales, solo nos dejaría más vulnerables a que controlen lo que pensamos y que las críticas a nuestros gobiernos sean calladas, básicamente eliminando nuestra mayor arma y nuestra libertad de expresión. Las redes sociales no son perfectas y están muy pero muy lejos de serlo, y hay muchas cosas por las cuales se deberían trabajar e investigar. Claramente los gobiernos sí deberían meter mano para corregir todos aquellos crímenes que nos han ido afectando como sociedad, pero hay que tener cuidado con las figuras públicas que cada vez son más las que quieren hacerse con el control de estas mismas, aprovechando todo lo que ha ido pasando. Y hay que ser muy claros, en lo último, en lo que las usarán será en nuestro beneficio. Censurarán a la oposición, censurarán las críticas a sus mandatos de quienes se les opongan, y vamos a regresar a una época de publicidad nacionalista, como la que tristemente varios países ya viven, donde sus gobiernos son dueños de los medios de comunicación, controlando lo que escuchan,
leen y piensan. Hoy en día vivimos en una distopía llena de injusticias y crímenes de los que hemos sido víctimas por el simplemente hecho de registrarnos en una red social. Y este no debería ser un debate binario entre la privatización de las redes o que sean totalmente públicas. Y los gobiernos sí que deberían empezar a espabilar y dejar de ignorar todo lo que ha venido pasando y tomar cartas en el asunto. Sobre todo con personas que, si no fuera por intereses económicos o sus fortunas, deberían estar hundidas en 10 cadenas perpetuas y no estar yendo por la vida anunciando que van a hacer Matrix 5K. Pero no con esta alternativa y no con una única persona al volante de nuestra segunda realidad, de nuestro segundo hogar, de nuestro segundo mundo. Y hay que tener cuidado no solo con esta, sino con las demás alternativas que vayan saliendo y ser cautelosos con quienes las dicen, porque fácilmente la cura puede ser peor que la enfermedad.